Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar comienzo a los temas que contiene la guía número 20, que refieren a la cesación de pagos y a las acciones de retroacción. Ya de la cesación de pagos venimos hablando desde el comienzo de la clase, del curso. Hemos dicho que es el presupuesto objetivo que debe acreditarse en cada concurso para que, o en cada petición que se haga de un concurso preventivo de una quiebra, para que el juez le dé andamiento. Dijimos también que la cesación de pagos no siempre está en cabeza del sujeto que se concursa, porque a veces también puede encontrarse, digamos, en un tercero que le comunica de algún modo esa cesación de pagos. En el concurso preventivo lo encontramos, por ejemplo, en el caso de el concurso del garante o del conjunto económico. En el caso de la quiebra, en las quiebras extensivas, automáticas o sancionatorias. ¿Qué es la cesación de pagos? Bueno, tomando la vieja definición de Yadarola, podemos decir que es el estado de impotencia del patrimonio para hacer frente a las obligaciones por medios regulares. Ahora, como es un estado, no se exterioriza, digamos, no se puede constatar como una situación, digamos, única, sino que requiere para su determinación la existencia de hechos reveladores que van a dar cuenta de la existencia de ese estado de cesación de pagos. Dijimos que en el concurso preventivo era condición entonces para presentarse que el deudor indicara la época en que se produjo la cesación de pagos, y después el síndico en el informe general también nos va a hablar de la fecha en que inició la cesación de pagos, en que se produjo la cesación de pagos. Sin embargo, en el concurso preventivo, este instituto de la cesación de pagos, presupuesto objetivo para su andamiento, no tiene mayor trascendencia, al punto tal que si el concurso culmina exitosamente con un acuerdo preventivo y el deudor cumple con el acuerdo que haya sido homologado por el juez, ninguna importancia va a tener determinar la fecha inicial de cesación de pagos, inclusive podemos decir que lo que se ha logrado con el concurso es que el deudor salga del estado de impotencia patrimonial, o sea que salga de la situación de cesación de pagos. Es recién en el escenario de la quiebra donde el instituto cobra relevancia. Aquí sí, la cesación de pagos es un elemento importante en todo el proceso, porque nos va a servir para determinar la aplicación, digamos, de determinada normativa, inclusive algunas acciones que se van a disparar como consecuencia de la declaración de quiebra y que están conectadas con la cesación de pagos justamente. ¿Qué es la cesación de pagos? Entonces, ya la dijimos, es el estado de impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones por medios regulares. Y la ley nos dice en el artículo 116 que el periodo de sospecha, que es otro instituto que está conectado con la cesación de pagos, es el tiempo que va desde la fecha inicial de la cesación de pagos hasta la declaración de quiebra del sujeto. ¿Cómo vamos a determinar esa fecha inicial de cesación de pagos? Bueno, como ya dijimos, no se trata de un hecho solo, un revelador de este estado de impotencia, pero sí necesitamos establecer la fecha lo más remota posible para poder saber qué actos cayeron, digamos, dentro de ese tiempo, o sea, dentro del periodo de sospecha. Vamos a distinguir también que la cesación de pagos tiene distintas aplicaciones. En las acciones de retroacción, que es uno de los temas que vamos a ver en esta guía, la cesación de pagos, dice el artículo 117, no puede ir nunca más allá de los 2 años de la declaración de quiebra, o en el caso de que se trate de una quiebra indirecta, cuando ha sucedido un concurso preventivo, desde los 2 años de la presentación del concurso preventivo. Pero no solamente la cesación de pagos nos sirve para determinar la posibilidad de que se inicien acciones de retroacción, sino que también está conectada la cesación de pagos, por ejemplo, con la inhabilitación de aquellos directores que se fueron de la sociedad antes de que ésta cayera en quiebra, el ejercicio de la restitución, digamos, de los bienes que se llevó un socio ejerciendo la acción de receso, o sea, cuando un socio se va de la sociedad y se lleva su parte, si lo hizo cuando ya la sociedad estaba en cesación de pagos, tiene que restituir lo que se llevó.
O, por ejemplo, cuando se va a iniciar una acción de responsabilidad en los artículos 173 y 174 de la Ley de Concursos, también vamos a ver que se puede iniciar por actos realizados hasta un año antes de la fecha inicial de cesación de pagos. Y aquí el lapso de 2 años anteriores a la presentación del concurso o a la declaración de quiebra directa no tiene ninguna relevancia, porque la cesación de pagos en ese caso, la fecha inicial de su determinación puede ir hasta más allá de los 2 años, es decir, todo el tiempo que fuera necesario. ¿Cómo se determina la fecha inicial de cesación de pagos? Dijimos que en el concurso preventivo aparece cuando el deudor se presenta en concurso diciendo la época, cuando el síndico en el informe general también manifiesta la fecha en que él considera que ha iniciado la cesación de pagos, y está la posibilidad de que el deudor y los acreedores impugnen esa fecha dentro de los 10 días de presentación del informe general. Sin embargo, es en la quiebra en donde el instituto, dijimos, cobra relevancia. El artículo 117 dice que dentro de los 30 días posteriores a la presentación del informe general, los interesados pueden observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico. O sea que si se trata de una quiebra directa, el síndico va a presentar un informe general como lo hace en el concurso preventivo. Si se trata de una quiebra indirecta, el síndico tiene que complementar aquel informe general. Y es una vez presentado este informe general que comienza a correr el plazo de 30 días, fíjense ustedes, no de 10, sino de 30 días, para que el deudor y los interesados en la fecha que haya sido determinado para la determinación de la fecha inicial de cesación de pagos puedan presentar impugnaciones. Dice, los escritos se presentan por triplicados y de ellos se corre traslado al síndico juntamente con aquellas impugnaciones que se presentaron en el tiempo del concurso preventivo. Inclusive el juez puede ordenar medidas de prueba y finalmente el juez es el que va a determinar la fecha inicial de cesación de pagos, teniendo en cuenta entonces el informe general, las impugnaciones, la prueba que se haya rendido, y a partir de ahí el juez va a establecer esa fecha. Como dijimos, esa fecha inicial puede ir más allá de los 2 años de lo que serían las acciones de retroacción, pero evidentemente cuando de acciones de retroacción se trata, solamente vamos a incluir aquellos actos que hayan sido otorgados con posterioridad al día menos 2 años de la sentencia de quiebra o presentación del concurso. A ver, me explico. Si la fecha inicial de cesación de pagos es 3 años atrás de la presentación del concurso, nos va a servir ese tiempo para establecer, por ejemplo, la inhabilitación de los directores, para la iniciación de las acciones de responsabilidad o el ejercicio de la acción de restitución de lo llevado por algún socio a partir del derecho de receso, pero no nos va a servir para las acciones de retroacción. Si la fecha inicial se fijó en el día 2 años, nos va a servir para día menos 2 años, nos va a servir para todo, y si la fecha inicial se fijó en el día menos 1 año, bueno, solamente todas esas cuestiones nos van a servir, digamos, vamos a aplicar del día menos 1 año hasta la fecha de quiebra o de presentación del concurso, vamos a aplicar tanto las acciones de retroacción como las otras cuestiones que hemos mencionado. La ley habla de que esa fecha inicial de cesación de pagos es oponible al deudor, a los acreedores y a los interesados que participaron del proceso de determinación de esta fecha. Ahora bien, ¿quiénes son los interesados? Podríamos preguntarnos, ¿solamente son interesados aquellos acreedores que impugnaron en la fecha inicial de cesación de pagos, o todos los acreedores concursales ya hayan sido incorporados al pasivo a través de la vía de verificación tempestiva, tardía o de algún otro modo? Lo que la doctrina ha respondido al respecto es que en ese caso la fecha inicial de cesación de pagos determinada por el juez en ese caso es oponible a todos estos sujetos. Y entonces, ¿quiénes son aquellos sujetos a los cuales la fecha inicial establecida en este proceso no les son oponibles? Bueno, por ejemplo, algún director que se fue de la sociedad cuando, de acuerdo a la fecha inicial de cesación de pagos, ya estaba el deudor, digamos, en periodo de sospecha. En ese caso, ese director que no participó del incidente de determinación de la fecha inicial de cesación de pagos, si se le plantea, digamos, la posibilidad de inhabilitarlo, él podría impugnar esa inhabilitación demostrando que la sociedad no estaba en cesación de pagos cuando él se retiró, o el socio que ejerció el derecho de receso.
él podría resistir el reclamo de los bienes que se llevó, demostrando que la fecha establecida en el proceso principal no es la correcta. Y si él lo lograra determinar, podría salvarse, digamos, podría zafar de esas acciones que van en su contra como consecuencia de la quiebra de ese sujeto y de la fecha inicial de cesación de pagos anterior al hecho por el cual a él se lo está responsabilizando. Ahora bien, ahí nos vamos a encontrar con que vamos a tener dos fechas iniciales. Una fecha inicial que está referida a la generalidad, al deudor, a los acreedores y todos los que participaron, y otra fecha inicial que va a ser solamente oponible o que solamente la va a poder hacer valer aquel sujeto que participó en la causa, por ejemplo, en esa acción de responsabilidad en donde él, para defenderse, demostró que la sociedad no estaba en cesación de pagos y en consecuencia él podrá liberarse de la acción demostrando que la fecha fue posterior. Aunque para el resto de los sujetos que intervinieron en el proceso, la fecha va a ser anterior a la que él logró demostrar en ese proceso.